La necesidad funcional de la estratificación. La principal necesidad funcional que explica la presencia universal de la estratificación es precisamente la exigencia sentida por toda sociedad de colocar y motivar a los individuos de la estructura social. Una sociedad, como mecanismo funcionante, debe distribuir de algún modo a sus miembros en posiciones sociales e inducirlos a realizar las tareas inherentes a esas posiciones. El problema de las motivaciones se plantea pues en dos niveles diferentes: en infundir en los individuos idóneos el deseo de ocupar ciertas posiciones y, una vez que las ocupen, el deseo de cumplir con las tareas respectivas, inclusive cuando el orden social sea relativamente estático formalmente. Existe un proceso continuo de metabolismo, puesto que nacen nuevos individuos, cambian de posición y con la edad y muerte, su absorción en el sistema de posiciones debe estar de algún modo organizado y motivado. Esto resulta cierto tanto si el sistema es competitivo como si no es competitivo. Un sistema competitivo confiere mayor importancia a la motivación de conseguir posiciones, mientras que un sistema no competitivo atribuye tal vez mayor importancia a la motivación de cumplir con las tareas propias de las posiciones. Pero en cualquier sistema se requieren ambos tipos de motivación. Si los deberes relativos a las diferentes posiciones fueran todas igualmente gratos al organismo humano, todos igualmente importantes para la supervivencia de la sociedad y requerirían todos de la misma capacidad o aquella posición, y el problema de la colocación social se vería reducido en gran medida, pero de hecho tiene gran importancia no solamente porque algunas posiciones son intrínsecamente más agradables que otras, sino también porque algunas requieren talento o adiestramiento especial y en algunas sus funcionalmente más importante que otras. Por tanto, es inevitable el hecho de que una sociedad deba tener, en primer lugar, ciertos tipos de recompensas que pueden obrar como incentivos y, en segundo lugar, alguna manera de distribuir esas recompensas diferencialmente de acuerdo con las posiciones. Las recompensas y su distribución se convierten en parte integrante del orden social, dando lugar así a la estratificación. Algunos fundamentos de la estratificación. Kingsley Davis y Wilbur E. Moore. Mientras los darwinistas sociales como Sommer desarrollaban su importante reformulación de la tesis conservadora, un estudioso italiano, Gaetano Mosca, elaboraba otra. En su importante libro Elementi di Ciencia Politica, Mosca reacciona con energía contra las teorías del socialismo que se hacían cada vez más populares. Su argumentación se sintetiza en dos postulados básicos. Uno, las sociedades humanas no pueden funcionar nunca sin organización política. Y dos, la organización política implica necesariamente desigualdades del poder. Dados estos dos postulados, Mosca concluyó que siempre habrá dos clases de gentes, una clase que gobierna y otra que es gobernada. Además, y puesto que la mayoría de los hombres son egoístas, la primera será siempre una clase privilegiada desde el punto de vista económico. Según Mosca, la clase gobernante
Es siempre una minoría de la población. Se mantiene de varios modos. En primer lugar, está siempre muy bien organizada y por eso goza de gran ventaja en sus relaciones con la mayoría desorganizada. En segundo término, hasta cierto grado, la mayoría parte de las clases gobernantes despojan del liderazgo potencial a las clases inferiores, admitiendo en sus propias filas a los miembros más talentosos de aquellas. En tercer lugar, mediante el empleo de lo que Mosca denomina fórmulas políticas o teorías que justifican la desigualdad social, las masas son llevadas a aceptar su suerte como justa y generalmente como inevitable. Por último, la pura costumbre lleva a la gran mayoría de los miembros de las clases inferiores a vivir su vida de trabajo, explotados, sin poner en duda siquiera la justicia o inevitabilidad de la posición que ocupan en la sociedad. En síntesis, aunque la clase gobernante sea solo una minoría, y en grandes sociedades una minoría más bien pequeña, muchos factores cimentan y estabilizan su posición de privilegios. Como podemos ver, tanto Kingsley como Moore y Gaetano Mosca justifican sin duda el tema de la desigualdad social y colocan a los individuos, según ellos, más desarrollados en la élite de la sociedad, la cual merece privilegios. Sin embargo, el sociólogo y economista mexicano Rodolfo Stavenhagen nos hace un postulado sociológico bastante interesante, que es el siguiente. Las luchas y los conflictos entre las clases son la expresión de las contradicciones internas de sistemas socioeconómicos determinados. La contradicción principal que constituye el motor fundamental de las luchas de clases es la contradicción entre las fuerzas de producción y las relaciones de producción. Existen también otras contradicciones en la sociedad, pero esta es la causa de los grandes antagonismos principales entre las dos clases opuestas. La clase dominante que ostenta el poder y los medios de producción representa las relaciones de producción establecidas hoy en la sociedad, y la clase subsumida, dominada, cuyo trabajo es apropiado por la otra, representa las fuerzas de producción nuevas que tarde o temprano entrarán en contradicción con ese sistema de relaciones establecido por el sistema económico. Las luchas y los conflictos entre las clases sociales son la expresión de las contradicciones internas del sistema principal que constituye el motor fundamental de la lucha de clases. Es la contradicción entre las fuerzas de producción y las relaciones de producción. Existen también otras contradicciones en la sociedad, pero esta es la causa de los grandes antagonismos principales entre las clases opuestas. La clase dominante que ostenta el poder y los medios de producción representa las relaciones de producción establecidas en la sociedad, y la clase dominada, cuyo trabajo es apropiado por la otra, representa las fuerzas de producción nuevas que tarde o temprano entran en contradicción con ese sistema de relación productiva. De ahí el postulado histórico que Carlos Marx y Federico Engels han podido establecer en la historia, y no es otra cosa más que en la historia de la humanidad ha sido siempre una constante lucha
de clases. Tendrá siempre por objetivo el control del poder del Estado como instrumento de dominio. Un fragmento del libro La desigualdad social de Claudio Stern. La desigualdad social, algunas personas, sobre todo de la base social alta, que paradójicamente se llaman cristianos y que son muy religiosos, pero totalmente contradictorios. La justifican porque creen que lo merecen, ignorando por completo las bases más simples de su doctrina. Sin embargo, la riqueza está basada en la explotación enorme de las clases sociales más desprotegidas, de los desposeídos, de los que no cuentan con los medios de producción y solo les queda vender su fuerza de trabajo para seguir produciendo y reproduciendo su fuerza de trabajo. Diciembre del 2024.